Bienvenidos de nuevo. En este episodio conectaremos lo estratégico con lo técnico. Es por esto que hablaremos de cuáles son los elementos mínimos que debe contener un sistema de trazabilidad robusto y cómo este sistema le brinda valor a las empresas en términos de eficiencia, diferenciación y acceso a mercados. Es por esto que hoy nos acompaña Andrés Riaño, líder de agroindustria de GS1 Colombia. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias por acompañarnos. Y entremos en materia de una vez, Andrés. Me gustaría conocer desde su experiencia, conocimiento y visión cuáles son esos elementos mínimos que debe tener un sistema de trazabilidad confiable que, por ejemplo, le permita a empresas que tienen cadenas complejas como la ganadería, el café, cacao y palma, cumplir con las exigencias de la UDR. Bueno, es una pregunta interesante. Amplia. Sí, bastante amplia. Yo quiero iniciar de pronto haciendo referencia a que muchas empresas, muchas personas también tenemos un concepto un poco diferente de trazabilidad. Uh-huh. Asumimos que trazabilidad es de pronto garantizar un dato de la finca o de algún proceso específico. Sin embargo, el concepto de trazabilidad es un poco más amplio. Así es. La trazabilidad se compone de 4 componentes específicos. El primero es entender qué objeto es el que yo quiero trazar. Y el objeto en el sector agro pues, puede cambiar, ¿no? Dependiendo de la cadena de suministro. Podemos hablar de que mi objeto a trazar es un saco de cacao, de café, o mi objeto a trazar es un racimo de fruta fresca que seguramente el sector palma los ve pasar todos los días. Todos los días. Entonces, la primera clave es esa, ¿no? Entender o identificar cuál es el objeto que yo quiero trazar, ¿no? Eso es súper clave. El segundo componente es entender cuáles son esos procesos críticos de trazabilidad de los cuales yo debo garantizar una información específica y mínima, ¿sí? Un ejemplo, la recepción, por ejemplo, de mi materia prima es un proceso crítico de trazabilidad y seguramente en todas las industrias, en todas las empresas, pues ese es un proceso en el cual nosotros debemos capturar una información clave. Algo aquí súper interesante y es, bueno, ¿qué tipo de información yo puedo capturar en un proceso clave? Básicamente hay que responder 5 preguntas muy chiquitas, pero que de alguna manera son los que me están brindando la información para este proceso específico. El primero es quién es, qué partes están interviniendo, es decir, estoy en la recepción, pero ¿con quién me relaciono? relaciono? Me está entregando, exacto, me está entregando un proveedor, cuál es el nombre del proveedor, a quién le está entregando, a una extractora, a una planta de beneficio. Es súper claro, es súper clave mejor, y esto debe quedar explícito en un formato, en un sistema, en algún medio donde yo pueda validar que efectivamente se hizo esa entrega, ¿no? La segunda pregunta que debemos responder es ¿qué estoy trazando, no? ¿Qué estoy recibiendo? Estoy recibiendo un racimo de fruta fresca, estoy recibiendo un saco, estoy recibiendo un cacao en bajo, un cacao en seco. Y asimismo hay otras 3 preguntas, como por ejemplo, ¿cuándo se está generando el evento? Que hace referencia pues básicamente a la fecha. Y adicional, pues, ¿qué proceso específico es el que yo estoy realizando? En este caso, pues, es la recepción de un producto, materia prima. Entonces ya vamos, identificación de producto, identificación de procesos claves. Así es. Y el tercero es el alcance que tiene mi sistema de trazabilidad. Entonces, yo puedo decir trazabilidad si tengo la georreferenciación de mi proveedor, si el alcance de mi sistema de trazabilidad es desde el proveedor hasta la recepción del producto. Entonces, perfecto. Pero si mi alcance es más amplio, por ejemplo, desde la finca hasta el plato, desde la finca hasta el consumidor final, pues seguramente yo voy a tener que garantizar una información clave desde la finca, de cada uno de los procesos por los que pasa, exacto, hasta mi comercializador al que yo le vendo mi producto para que se lo entregue directamente al consumidor, ¿no? Y un último componente que no es menos importante, creo que es hoy en día cobra una relevancia bastante interesante, y es cómo actuar frente a algún tipo de crisis. Si yo tengo un sistema de trazabilidad, debería saber cuál es ese procedimiento que yo debo realizar frente a algún tipo de solicitud de trazabilidad de algún socio comercial. Entiendo. Sí, es decir, por ejemplo, le vendiste una cantidad de aceite crudo a un cliente puede ser la Unión Europea, y él identificó que necesita más información. Más información. En teoría, mi sistema de trazabilidad debería estar en capacidad de responder esa solicitud. Responder la solicitud
Y este procedimiento debería estar explícito en un manual, ya sea Un digital, procedimiento físico, para que cualquier colaborador que haga parte de los equipos que se involucran en los procesos de trazabilidad, Eso. pues pueda dar respuesta al mismo, básicamente. Está en capacidad de hacerlo. No, importante lo que mencionas, Andrés. Y en ese sentido, digamos, con tu experiencia, ¿cuáles son esos errores más comunes o lecciones aprendidas en el momento de diseñar un sistema de trazabilidad para que sea confiable? Y cómo las empresas de Colombia, de nuestro país, pueden anticiparse o pueden mitigar un poco ese riesgo acorde a esas lecciones identificadas. Bueno, muy buena pregunta, y es que en mi experiencia he identificado que yo creo que el principal error es el desconocimiento de que ya hay unas herramientas existentes en el mercado que son de uso global, que están disponibles para que las empresas puedan usarlas, ¿sí? Son unos procedimientos, unos lineamientos que pueden guiar a las empresas para generar esos modelos de trazabilidad. Entonces yo he estado en empresas donde, pues, digamos, como se dice coloquialmente, se pegan el cabezazo, cómo hago esto, yo cómo debería hacer este modelo, y desconocen que ya eso está, pues ya está explícito en algún documento y que es de consulta de alguna manera accesible pública. Yo creo que ese es uno de los principales errores. El segundo es cuando te centras solamente en trazar un producto. O sea, tú dices que tienes sistemas de trazabilidad porque tienes identificados tus productos, llámese, como lo dijimos ahorita, puede ser una materia prima, puede ser un saco, puede ser una unidad logística. Sin embargo, es no comprender que un sistema de trazabilidad es algo mucho más amplio. Okay. Incluye más elementos y aspectos. Más elementos, incluye a los actores, a los nodos de las cadenas de suministro, incluye también hasta nuestros clientes, porque son los que nos dan los lineamientos que debemos cumplir. Yo puedo decir, tengo un nivel súper alto de trazabilidad, pero mi cliente me hace una solicitud adicional, que entonces como que me pone allá a trabajar un poquito más adicional. Entonces, ese sería el segundo error. Y el tercer error, yo creo, y es diseñar un sistema de trazabilidad poco robusto, que no se alinee con los requerimientos globales. Es decir, yo trabajo es para este cliente, entonces capturo la información única y exclusivamente para este mercado, para este cliente, desconociendo o dejando de lado otros lineamientos que son súper importantes. Se menciona ahorita, tú mencionas la UDR, súper importante en este momento. Hay unos lineamientos que se deben cumplir para poder ingresar a ese mercado. Sin embargo, hay otras regulaciones, otros lineamientos que si yo tuviera la oportunidad de mirar un manual de trazabilidad, me daría cuenta que también, si los cumplo, me servirían pues para cumplir con esos requerimientos y, como lo dices, acceder a otro mercado. Gracias, Andrés. Mencionas algunas herramientas. Me gustaría que nos dieras 2 o 3 ejemplos de herramientas clave para considerar en un sistema de trazabilidad robusto. Claro que sí, mira, GS1 Global tiene representación en diferentes países, y entre esos pues Colombia. De hecho, yo trabajo directamente con la red de valor agroindustria para GS1 Colombia. GS1 tiene a disposición 2 herramientas. Una son unos lineamientos claves que se deben tener en cuenta para diseñar los modelos de trazabilidad. Entonces, cómo identifico el producto, qué debería tener en cuenta, cómo la identificación de las diferentes localizaciones, cómo delimito el alcance, el objetivo. Ese es súper clave y seguramente puede ser un insumo muy importante y relevante a la hora de pensar en trazabilidad. Fundamental. ¿Sí? Fundamental. Y la segunda herramienta son unos lineamientos. Es una herramienta que me permite validar el nivel de trazabilidad de mi compañía o en general de las compañías. Es decir, son unas preguntas que se hacen y unas validaciones que me permiten entender si mi sistema de trazabilidad resuelve todos los requerimientos, no solamente globales, sino los requerimientos mínimos que debe cumplir un sistema de trazabilidad. Entonces, es súper importante. De hecho, muchas empresas de pronto tienen algo de resistencia cuando hablamos, por ejemplo, de las auditorías. Claro. ¿Sí? Pero las auditorías son claves. Las auditorías te dicen, muy bonito su sistema, pero en el papel se ve muy bonito, pero mira que tú no estás implementando esto. O ven, no es muy claro cómo estás identificando este objeto trazable. O ven, muy chévere lo que me cuentas, pero no lo veo explícito en un procedimiento. Entonces, creo que esa hay una oportunidad para identificar esa brecha y digamos que hacer como un plan de trabajo para empezar a cerrarla. A cerrarla.
Así es, y nos has contado y dado a conocer diferentes elementos, pero puntualmente, ¿qué ventajas competitivas ofrece un sistema robusto de trazabilidad para empresas del sector agroindustrial de nuestro país? Y cómo este tipo de sistemas, pues digamos, son un factor diferenciador a la hora de acceder a un mercado internacional. Bueno, esa es una pregunta muy poderosa. Utilizo mucho esa palabra porque de hecho, creo que hoy en día lo estamos viviendo, ¿sí? Hay muchas regulaciones para acceder a otros mercados, exigencias cada día. Nuestro cliente te dice, ay, se me olvidó decirle que es que a partir de mañana tiene Necesito que empezar esto. a compartir esta información. ¿Y eso qué implica? Eso implica que las empresas todo el tiempo deben estar reaccionando. Así es. Tener un sistema de trazabilidad es básicamente una herramienta que te va a permitir cumplir con. Así es. ¿Sí? Entonces, cumples con, por ejemplo, requisitos de inocuidad, porque si tienes un sistema de trazabilidad, es una herramienta que te permite identificar dónde tu producto es susceptible a una posible contaminación. ¿Sí? Sí. De seguridad alimentaria, porque claro, si tienes un buen sistema de trazabilidad y hay algún tipo de alertas de contaminación cuando sale el producto de tu compañía, de alguna manera puedes identificar para que ese producto no llegue al consumidor final y pueda generar un impacto y un problema no deseado y una pérdida de dinero, bueno, una serie de repercusiones que seguramente negativas. Y el tercero es que hoy en día pues, los mercados son mucho más exigentes en temas de sostenibilidad. Es decir, no basta con decir que tú cumples, sino tienes que demostrarlo. Y cuando te digo demostrarlo es, mira, yo tengo un sistema de trazabilidad, yo te puedo demostrar de dónde viene el fruto, de dónde viene la materia prima, cuándo pasó por la planta de beneficio, cuándo pasó por la procesadora de aceite y cuál es el ID o cuál es el track o el número de lote que me permitiría identificar si la reclamación que me estás haciendo está dentro de este lote y yo poder, digamos que de alguna manera, identificar cuál es como esa posible fuente de contaminación. Entonces, uno, te permite acceder a nuevos mercados, cumplir con las regulaciones existentes y las que vienen, que seguramente van a venir, muchas más. Pero también algo creo que es súper interesante y es la visibilidad de cada uno de los actores de la cadena de suministro. ¿Ya que me refiero con visibilidad? No solamente se visibiliza la planta extractora que vende el aceite, sino se empiezan a visibilizar los diferentes actores de la cadena de suministro. Y eslabones de eso. Incluyendo los agricultores. ¿Y eso qué te permite? Dirás, bueno, ¿qué gano yo con visibilidad? Seguramente un valor agregado que puedes generar a tu cliente, donde tu cliente puede mirar la historia, que por ejemplo tú estás apoyando a los proveedores de materia prima, no sé, a las madres cabezas de familia que son caficultoras, tienes toda la información de sus lotes, de sus fincas, sabes que están certificados en temas de sostenibilidad. Genero más valor. Generas más valor y aunque de pronto no lo hayamos tenido en el radar, el consumidor actual hoy quiere comprarse eso, quiere saber de dónde viene su producto. Una exigencia de ellos. Exacto, es más tecnológico, puedes simplemente con un QR validar, sí, efectivamente, sí hacen parte esos agricultores de este producto, ¿sí? Exacto, determinado programa, zona. Exacto, y eso puede ser un factor decisivo en el momento de la compra. Como te compro a ti, porque sé que estás trabajando y pude ver la historia bonita y tengo toda la información detrás. Entonces, creo que esas son unas de las principales ventajas que yo te diría de tener un sistema de trazabilidad. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio y por darnos a conocer, pues por supuesto, esos elementos claves que debe tener un sistema de trazabilidad robusto y cómo en sí este sistema se constituye como una herramienta y como un factor de competitividad y diferenciador para que las empresas de nuestro país pues, puedan acceder a este tipo de mercados internacionales acorde a estas nuevas reglamentaciones.